esta profundidad Z sub I y tiene 2 metros con un número de golpes de 20 y 0.64 con un número de golpes de 25. Por lo tanto, el n promedio en este caso será el 20 multiplicado por 2 más el 25 por 0.64 dividido entre 2.64. Entonces, este valor de n, sin entrar a mayor detalle, por lo que hemos aprendido de cómo manejar, ¿tiene qué valor? ¿Me pueden dictar? 21.22. Bien, 21.22. Entonces anoto ese valor 21.22. Y ese es el valor que hemos dicho podemos nosotros utilizar en la ecuación el momento de utilizar, por ejemplo, aquí en el IC. Entonces decimos va a ser el 1,71 dividido entre el 21.22 elevado al 1.4. ¿Cuánto sale ese valor? $0.0237. ¿Tan bajo, seguro? Sí, Sí, va por el orden de 10 a la menos 2. Ok, 0.0237. Perfecto. Y luego dice ese valor que está aquí no es exactamente ese. ¿Por qué? Porque al n que hemos dicho no lo vamos a tocar, simplemente vamos a hacer una corrección de acuerdo a esta ecuación. 15 más 0,5 del n 60 menos 15, de ahí el valor pasa de 21 a 18, por lo tanto ese valor está en ese orden. Ok, ¿es correcto hacer eso porque eso dice el método? Es correcto. ¿Y este problema incluye esa corrección? Incluye esa corrección porque es el método. Con relación a esta corrección hay mucha charla que vamos a ver después en el capítulo número 4. Entonces, en el examen o en este ejercicio, si ustedes ponen 21.21 ahora, está bien, eso es lo que quiero explicar. Está bien, ahí quedamos y les sale un valor con 21.21. Listo. Correcciones por n solo cuando veamos después qué hacer. Pero si han agarrado y han dicho, bueno, sin entender mucho, está en el texto, es correcto poner esa corrección, también está bien. El resultado es más exacto, es correcto, es al final el que es el asentamiento. Pero por lo que sabemos de n, simplemente podríamos usar el n60. Eso es lo único que hay que decir acá. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ustedes ya son expertos en el método de Terzaghi-Peck, en el de Da Polonia, en el de Schulze y Sharif, y en el de Burland y Burbidge. Para asentamiento inmediato, solo queda el de Schmermann y otros. Todos estos asociados con el SPT y algo con la placa, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, entonces, ¿alguna pregunta adicional?
Bien. Vamos al último método, al método de Schmermann y otros, del 78. Específicamente, Schmermann dice, mi método va a servir para cuando se haya hecho el ensayo CPT. Entonces uno dice, ya me acuerdo que he visto un ensayo CPT y el resultado de este CPT era la resistencia en la punta en diferentes profundidades y con eso el valor de E'. Entonces el día de hoy digo, tengo un valor de E, pero que resulta del ensayo CPT. Esa es la clave. Excelente. Entonces Schmermann dice, mire, la ecuación es muy simple. La ecuación es un coeficiente C1 por un coeficiente C2 por uno C3 por la carga neta, por una sumatoria en los diferentes estratos que encuentre de un factor I. Cada vez que aparece un I, decimos, no es el mismo anterior, este es el 13avo en el texto, entonces decimos es el I13 sobre el E que ha salido del SPT por delta Z. Ya vamos a entender mejor en un momento. Empezamos diciendo, y eso para una fundación que tiene un ancho B, una longitud dada, una carga neta Q, a veces eso pues varía un poquito, ¿no? Hay una carga bruta Q, pero a la vez se puede calcular la carga neta, ¿no? Con esa relación. Y a ese nivel de fundación, antes había una presión de sobrecarga Q'0. Y ahora hay una carga neta, que es el valor de Q' menos Q, como he aprendido en el capítulo anterior. Y por debajo, a veces a B medios y a veces a B, voy a ver en un momento, hay un cierto esfuerzo efectivo, a veces a B medios y a veces a B, y ahí hay un esfuerzo efectivo antes de colocar la fundación, que de alguna manera va a entrar aquí. Entonces, vuelvo a decir, en esta ecuación he visto la carga neta, he visto para qué geometría y listo. Sigo avanzando. Digo, pensando en esta ecuación, ahora me dice, voy a ver estos coeficientes C1, C2 y C3. C1, C2 y C3. El C1 me dice, es 1 menos 0,5 del Q'0. Entonces, si la fundación está aquí, antes de haber colocado la fundación, hay un Q'0, se refiere a eso. Y después de haber colocado la carga, hay una carga neta, ¿no? La carga neta, que es Q' menos Q sub 0 a nivel de fundación, esa es la que entra aquí. Primer coeficiente, listo. El segundo coeficiente depende de qué? Del tiempo. Entonces, si yo le asigno un tiempo, puedo hallar ese valor. Por lo tanto, aquí pongo, entonces ese es un valor igual a 1. En su vida profesional, escogen algún tiempo leyendo más. En nuestra vida académica, tomamos C2 igual a 1. Y el C3 depende de la relación L sobre B. Algo cuadrado, L sobre B1, entonces C3, 1. Y aquí dice mayor a 0,73. Entonces, ¿qué pasa si esta relación L es 10? 1,03 menos 0,3. Ese valor sale 0,73. L sobre B mayor a 0,73. Entonces, con un máximo de L sobre B 10 es lo que dice acá. Si mi zapata es de 100 por 1, entonces no, yo pongo aquí 100 y me va a salir un valor mucho más chico, pero no utilizo ese valor más chico, utilizo 0,73, el máximo L sobre B 10. Entonces, eso es lo que me dice mayor siempre a 0,73. Pero van a ver que ese no es problema. Entonces, miren qué fácil esta ecuación de Schmermann, tomar el C1, C2 y C3, ¿no? Es cuestión de estos coeficientes que dependen de la geometría, la carga que había y la carga neta, y ya estamos listos. Y además la carga neta. Pueden hacer sus preguntas. ¿Y quisieras repetir otra vez sobre L sobre B, por favor, Inge?
Sí, es una ecuación que dice mayor a 0,73. ¿Cuándo es mayor a 0,73? Cuando L sobre B es menor que 10. ¿Cuándo es menor a 0,73? Cuando L sobre B es mayor que 10. Eso es lo que está detrás de C3. Ahora sí, que muchas gracias. ¿Qué otra cosa queremos mencionar? Queremos mencionar que tenemos acá la carga y por debajo me dice alguna vez quiero hacer un análisis a B medios y alguna otra vez quiero hacer el análisis a B. Y a esa profundidad quiero calcular un I13 pico. Aquí dice I13, es otro. Está bien, ahorita entiendo. Un I13 pico y me dice 0,5 más 0,1 de la carga neta sobre el esfuerzo efectivo que haya antes de colocar la fundación. Y digo, es fácil. Es cuestión de ver solo la profundidad. Cuando debo tomar B medios, hay una profundidad, calculo el esfuerzo antes, sé cuál es la carga neta y he calculado un I13 pico. Pero cuando estoy a B, entonces también puedo calcular el I13 pico. Eso es lo que veo acá. Muy bien, sigo avanzando y ahora tengo el factor de influencia. Y digo el factor de influencia, en una vez entendió C1, C2, C3, la carga neta, quiero entender bien el I13. Y me dice cómo va a darse el incremento de esfuerzo por debajo en esa arena, ¿no? Esa es básicamente la idea. No se olviden que antes, no lo dije tan claro, pero Schmerman, Burland, Da Polonia, pues son ensayos SPT que se han hecho en arenas, porque ha sido muy difícil sacar las muestras. Detrás están esos ensayos de campo. No es que yo tenía un valor de E preciso de sacar una muestra de arena, solo tenía un número de golpes N, porque no he podido sacar la muestra. Y el SPT se relaciona a arenas. Y el CPT, que es lo propio. Tengo un valor de E, pero no he visto la muestra. Solo he hecho el CPT. Entonces tengo el E que aparece acá. Y para esa arena, Schmerman y sus coautores, el 78, después de varios años de ir modificando y mejorando su ecuación, terminan diciendo, mire, hay dos casos, la condición axisimétrica y la condición de deformación plana. Axisimétrica, la fundación cuadrada, L sobre B igual a 1. Y de deformación plana, L sobre B mayor que 10. Y aquí viene la clave, eso de hace un momento. L sobre B mayor o igual a 10 es lo que es exactamente eso. ¿Qué pasa si L sobre B es 20? ¿Qué pasa si L sobre B es 30? ¿Qué pasa si es 50, 100, 200? Bueno, entonces es el mismo caso, condición de deformación plana, ¿no? Esa es básicamente la idea. Condición de deformación plana. Entonces en la ecuación, cuando entra el C3, no tiene que entrar con L sobre B100, vuelvo a repetir lo de hace un momento, tiene que entrar con L sobre B10 máximo. Por eso dice nunca menor a 0,73, porque es el límite. A un extremo cuadrado y al otro extremo L sobre B mayor o igual a 10. ¿Y cómo es el factor de influencia por debajo? En una arena, según Schmerman. Él dice, si la fundación es cuadrada, entonces estamos hablando de que el factor de influencia tiene esa manera. Y si la fundación es continua, más bien esta otra. Y dice, en cuadrada parte de 0,1 y a B medios encuentra el pico. Y luego baja y se hace 0 a 2 veces B. Entonces, si la fundación es cuadrada, ¿cuánto influye, cuánto comprime abajo? 2 veces B.
con ese factor de influencia. Y si la fundación es más bien continua, ¿cuánto comprime abajo? 4 veces B. Y el pico uno lo encuentra a un valor de B. Entonces uno dice, ya entendí esto de a veces quiero hacer cálculos a B medios, condición axisimétrica cuadrado, y a veces a B está relacionado con la influencia. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la primera idea. En este momento veo a alguien esperando en la sala. Denme un segundito. Bien. Pregunta Rojas Villarruel. ¿Me escuchas? Ok, ya no hay. Sigamos. Entonces, una vez más, vuelvo aquí y digo, ¿qué estoy queriendo mostrar? Un segundo, otra vez alguien en la puerta. Bien, entonces decía, estamos entendiendo esta ecuación. De los términos C1, C2, C3 han quedado claros, la carga neta también, y acabo de pasar este término I. Este es un factor de influencia. Y me dice, si la fundación es cuadrada, se comprime 2 veces B. Y al ver los métodos anteriores, me queda claro qué quiere decir eso, que se comprime 2 veces B. Pero no se comprime igual, porque hay mayor influencia a B medios. Y esa influencia viene dado por el factor pico 0,5 más 0,1 raíz de carga neta sobre el esfuerzo efectivo. Ahí. Y así ese valor podrá ser algunas veces 0,6, 0,7, 0,8, dependiendo de la relación de carga neta con el esfuerzo efectivo. Y luego disminuye hasta que a 2 veces es 0, pero lo que se comprime es 2B con esa influencia. Y si cambia la geometría de la fundación y es una fundación continua, entonces parte de 0,2, no de 0,1, y se comprime más por la influencia a B, no a B medio, sino a B. De ahí viene que a B puedo yo hacer el cálculo de un valor pico. Y a partir de ahí baja hasta 4 veces B. ¿Cuánto comprime este estrato según Schmermann? Esta fundación 4 veces B. Perfecto. Y estas son rectas, entonces estas líneas rectas pues representan nada más que ecuaciones, ¿no? Como son líneas rectas. Y es exactamente, voy a pulir algo acá. Todavía no estoy hablando de lo que tengo acá.
Entonces voy a quitar, porque no estoy hablando de eso, y para más adelante. Bien. Perfecto. Entonces, entiendo que es el valor de I. Sigo adelante y digo, pero a veces las fundaciones no son fundaciones que o sean cuadradas o sean continuas. A veces la relación de L sobre B es variable. Y ahí digo, voy a interpolar. Entonces, notan ustedes que en esta relación aparece esta línea morada, y esa línea morada representa interpolar esta recta. Por ejemplo, me dice en este punto, 0,1 para un caso, 0,2 para el otro caso. Ahora imagínense que L sobre B sea 5, más o menos en la mitad entre 1 y 10. Entonces, ahí el punto queda interpolado entre ambos. Y así sucesivamente, imagínense este otro punto. Y ahí aparece la relación nueva y encuentro un pico en un valor intermedio y luego baja y no puede ir menos de 2 veces B y tampoco más allá de 4 veces B porque es un LB intermedio. Entonces, ¿cuánto se comprime aquí? A ojo, un 3.2 de B, porque es otra relación L sobre B que ha salido de acá. ¿Dónde está el pico? Ya no está ni a B medios ni a B. Miren dónde está el pico. Está en otra relación entre B medios y B. Pero igual tengo una nueva curva asociada, un nuevo factor de influencia. ¿Y qué me muestra esto? ¿Qué me muestra eso? Me dice, como usted está interpolando, el I13 es del cuadrado y el I13C es el cuadrado y C es del continuo. Entonces lo que está haciendo es para cualquiera de estas profundidades, voy a yo, por ejemplo, tomar y tomemos un otro color. Para este punto hay un valor de I para L sobre B igual a 1 y a la misma profundidad hay otro valor para L sobre B igual a 10 y este factor es el que conozco como el I13S y este otro valor es el que conozco como el I13 continuo, cuadrado y continuo. Y si ahora aquí tengo un L sobre B diferente, por ejemplo 2, 3, el valor va a ser interpolar entre ambos. En este caso, la interpolación sale acá. Por ejemplo, vamos a suponer que este I13 aquí, por más o menos estimado, este valor sea 0.12. Este también es 0.12, estimado, ¿no? Y este otro del continuo sale 0.4 por esta relación que son las rectas, ¿no? Entonces este valor que le pondré 0.42. Y el L sobre B, ahora voy a poner, por decir algo, L sobre B 7. Entonces el I13, pues, si pueden por favor agarrar su calculadora, es 0.12 más 0.111 de 0.42 menos 0.12 por 7 menos 1. ¿Cuánto sale el I13? $0.32. 0.32.
32. Entonces, esa es la interpolación entre este y este valor. Aquí abajo, esto ya se hace 0. Entonces, con esto y termino ahí. Y al componer esas rectas de esa manera, es factor de interpolación, esta relación termina dándome esta de acá. Entonces yo puedo decir que lo que se comprime es menor hasta que ese valor sea 0. Y ese es el factor de influencia. ¿De acuerdo? Entonces, si vuelvo a ver todo junto, digo muy simple. La ecuación de asentamiento es esta, C1 por C2 por C3 por la carga neta por la sumatoria de todo eso. C1 se calcula así, C2 así, C3 así. El pico dependiendo cuál sea mi caso con esa ecuación. Y si yo tengo solo una fundación cuadrada, tengo este caso. Si tengo una fundación continua, este otro caso. Y si tengo algo intermedio, entonces compongo algo intermedio. Y así puedo hallar los factores I. Pero todavía, ¿qué quiere decir eso? Sumatoria de I, E, delta Z. Veamos eso en el ejemplo. El ejemplo para que practiquen es el ejemplo 2.7. Y aquí se ha hecho un CPT, esa es la clave. Se ha hecho un CPT y se ha visto todas las condiciones iniciales de agua, finales, y de ese CPT no es necesario calcular ahora. Ha habido un estrato con un E1, E2, E3, E4, E5, varios valores, pero todo arena, y a veces más rígido y menos rígido. Y para esa zapata que tiene 4x4, en el ejemplo, para esa zapata yo puedo hallar el factor de I13 en función de la profundidad. Y digo, para una cuadrada es muy fácil, no tengo que interpolar nada. Empiezo con 0,1, a B medios calculo el pico y después bajo hasta aquí. ¿De acuerdo? Eso es fácil, es lo que acabo de ver. Muy bien. Ahora la idea es que debajo hay diferentes estratos. Y esos estratos los he visto con el SPT. Y cada uno tiene un valor de E. Por lo tanto, divido en los estratos que vea conveniente de acuerdo a lo físico de campo y de acuerdo adicionalmente a lo que me convenga geométricamente. Y de ahí aparece que yo pueda decir que un primer estrato con un E1,22 tiene una altura Z1. Un segundo estrato tiene una altura Z2, un tercer estrato Z3 y uno cuarto Z4 y otro Z5. ¿Por qué? Porque está condicionado por el valor de E. Entonces yo puedo decir, este primer estrato, de acuerdo a este factor de influencia, le corresponde a este primer estrato. Un segundo. A este primer estrato le corresponde un factor de influencia en el punto medio, porque yo conozco que este es 0,1, yo conozco que este es 0,79, entonces me es fácil de ver que aquí al medio ese valor lo puedo calcular como 0,257. ¿Cuál es el E para ese estrato? Este de acá. ¿Y cuál es el Z? En este caso, 1 metro. Entonces, cuando me dice aquí la ecuación, haga la sumatoria de todos los estratos I, E y delta Z, me está diciendo divide en estratos y para cada estrato tiene que tener un I, un E y un delta Z. Entonces vengo aquí y como es una sumatoria, me dice el I por el delta Z sobre el E. Y del número de estratos que sea, hay que sumar. Entonces es un asentamiento de esa parte, más el asentamiento del otro estrato, más el del otro estrato, más el del otro y más del otro estrato. Y de esa manera, en este problema,
he podido hacer bien la división y he podido entender muy, muy claramente lo que representa esta ecuación. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien, ese es el método y ese es el problema que uno debe resolver para entender el método. Entonces agarran y ponen su nombre completo, la fecha, ejercicio 2.7 y resuelven esto. Y la siguiente clase pueden hacer preguntas adicionales. Y eso nos lleva a todos los métodos que queremos saber. Porque así vamos a poder escoger dependiendo lo que tengamos en la mano. Bien, y por supuesto que hay más métodos, ¿no? Miren, aparece, uno dice, algunos nombres me son conocidos, ¿no? Terzaghi y Peck, pero Meyerhof no vi, estos otros no vi, este no, y así sucesivamente, y todos me dicen relacionados con el SPT, montón. Y en algún artículo dice, con los mismos datos vamos a calcular los asentamientos para una misma fundación. ¡Sí, qué maravilla! Lo de siempre, eso es ingeniería, aunque uno no crea. Uno utiliza un método 69, otro método 41, 37, 66, 28, 19, 59, 29 y así sucesivamente. Entonces uno dice, oh, es realmente variable. Se utiliza uno de los métodos asociados con el CPT. Acabamos de ver el de Schmermann, aquí dice 1970, después pulido al 78. Pero está también el de De Beer y Martens, Meyerhof, De Beer, Thomas, Berardi y otros, Robertson y lo propio. Entonces, debemos ser conscientes de eso. Los métodos son diferentes hipótesis, circunstancias, son métodos empíricos en gran parte, los resultados diferentes. Entonces, uno, ¿qué puede hacer? Si hace una buena exploración del suelo, ¿no? Agarra y toma alguno de estos, ya decide si tomar un promedio. A veces, por ejemplo, si ya utilizó el CPT, en este caso podría decir, en un extremo, el asentamiento va a estar entre 20 y 125 milímetros, casi como sin hacer ensayos. Entonces uno dice, no, eso es muy exagerado. El máximo y el mínimo líquido. Entonces, más bien puedo pensar entre 34 y 90. Quizá. A ver. O terminar diciendo, va a ser 90. Pero ojo, si uno dice va a ser 90, que nadie le ponga 2 decimales, ¿no? Ya 90 es muy estimado, ¿no? Y así, y de esa manera es que tienen que saber varios métodos y elegir. A veces, por las circunstancias, uno solo puede utilizar un método porque no conoce otras cosas. No puede utilizar otros parámetros. ¿Está bien? A veces puede utilizar ambos, 2, 3, 4. Bueno, hay que saber en este curso séptimo que hay que tomar decisiones grandes cuando ya estamos trabajando. Y nunca creer que si el geotecnista o el ingeniero civil que se ha encargado de esto nos dice 90 va a ser 90. No, no hay eso. No hay eso, porque son ecuaciones empíricas en base a la ecuación de elasticidad. ¿Ok? La última en comparación, entonces cuando uno va a hacer esa comparación, estos autores en un artículo terminan diciendo para la predicción del asentamiento en función del asentamiento actual excedente a 25 milímetros en porcentaje, pues las variaciones. No importa qué es que las variaciones son claras. De método a método hay variaciones. ¿Ok? Probando la misma zapata en el mismo suelo.
Eso es lo que debemos entender. Entre tanto, en Mecánica de Suelos 2 nos quedamos tranquilos y felices si sabemos utilizar los métodos. Muy bien. Pueden hacer sus preguntas y o comentarios. Bien, ¿qué otros asentamientos hay aparte del inmediato? El de consolidación primaria, de 1 a 5 años, suelos saturados, efecto de la consolidación. Y cuando uno mira, solo en un caso entra a cálculo. El asentamiento por consolidación primaria solo entra aquí, cuando es inorgánico, ¿no? Arcilla saturada. Entonces colocamos una carga, se da el asentamiento inmediato, esperamos y empieza a salir el agua. Y lo hace por años. Y el que salga el agua cambia el volumen y ahí se da el asentamiento por consolidación. Famoso por asentarse en muchos años el Palacio de Bellas Artes de México. Una foto de aquello. En México DF, en Distrito Federal. Y uno mire y dice, ¿cuán grande será esto? Uno mire y dice, debe abarcar como un manzano, ¿no? Evidentemente. Si alguien conoce, perfecto, ¿no? Es una foto que nos ayuda a ver uno de los más famosos por asentarse por consolidación. Fotos relacionadas, fotos antiguas de alguno de estos lados. Uno ve ahí cierto hundimiento. Uno ve a este otro lado eso mismo, el hundimiento. Aquí la calle y uno dice, ¿realmente es que esta estructura se ha asentado mucho? Sí. Cuando construyeron eso en 1900 algo, empezó a asentarse y miren los años, 1910, 20, 30, 40, 50, 60, 80 y los asentamientos que fueron variando. Hundimiento en metros. Entonces miren aquí, 8 metros, no centímetros, metros. Y se tiene marcado aquello. Entonces, típico, un asentamiento por consolidación, que puede tomar años. Este es un extremo. Lo común, nuestros edificios, nuestros suelos, de 1 a 5 años. Y ese es el que queremos ahora entender, aprender a calcular. Entonces, detrás de esto, está lo siguiente. Otra vez el suelo que tiene unos granos, le ponemos una carga, se deforma, aprendemos a calcular, ya hemos aprendido un asentamiento inmediato y ahora sigue la carga y empieza a salir el agua. ¿Cuándo puede suceder eso? Si la arcilla está saturada. Si es una arena, ya en los 7 días ha salido el agua. Aquí no, aquí empieza a salir. Y se ha generado un exceso de presión de poros y en el tiempo va saliendo el agua. En esquema decimos hay vacíos. Aquí están los vacíos, hay sólidos. Los sólidos son los mismos, no cambian, pero los vacíos son menores. El agua va saliendo. Y al respecto tenemos que recordar la relación esfuerzo-deformación. Recordar la relación esfuerzo-deformación que hemos visto en suelos 1. Recordemos, vamos con calma. Hemos dicho que existe un cierto índice de vacíos para un cierto esfuerzo efectivo en un suelo. Y hemos dicho, nuestro suelo es este de acá, es el que está aquí. Tiene un cierto volumen
Y en la historia geológica va cambiando el esfuerzo efectivo encima. Y nosotros vamos a ir midiendo el volumen y el esfuerzo efectivo encima. Y decimos, en un tiempo 1, prácticamente no hay esfuerzo efectivo, o es 0. Pero tiene un cierto volumen y ese volumen viene dado por el índice de vacíos. Entonces decimos, le corresponde a un tiempo inicial, un esfuerzo muy bajo y un índice de vacíos. Ese es el punto 1, el tiempo 1 aquí. Como queremos, ya sabemos lo que queremos, lo ponemos en relación del logaritmo y como no hay 0, decimos un valor bajo. Ahí está nuestro punto 1 en esta situación. Hemos aprendido en suelos 1 que puede haber un cambio y haber un incremento de esfuerzo ¿y por qué? Porque hay más suelo. Entonces, en un tiempo 2, resulta que hay un mayor esfuerzo aquí. Por lo tanto, se comprime el suelo, un menor índice de vacíos. Entonces, entendemos que pasó de 1 a 2 con un nuevo esfuerzo efectivo y el suelo se ha comprimido. Pero conozco el índice de vacíos y el esfuerzo nuevo. Y ahora en un tiempo 3 me dice que en la historia geológica hay menos carga, por lo tanto hay una descarga, aquí está, de 2 a 3. Entonces veo la condición elastoplástica del suelo al pasar a 3 y conozco el esfuerzo en este tiempo 3, ¿no? Eso queda muy claro. Entonces eso veo ahí. Y en un tiempo 4 ha habido otra vez más carga, entonces he ido de 3 a 2 y después a 4, ¿no? Eso es lo que he aprendido. Y aquí podría descargar otra vez e iría paralelo a esta línea 2, 3, ¿no? Eso conozco muy, muy bien. Sé la relación esfuerzo-deformación. ¿Cómo determinarla? A eso sí me toca ahora, la siguiente clase. Pero entiendo que hay una relación que puedo medir en un suelo y esta relación es la que me da los asentamientos por consolidación, aparte de los inmediatos. ¿Qué otra cosa yo sé que he definido en esta curva? Que esta curva es la de curva virgen de compresión. En inglés tiene un símbolo y aquí volvemos a ponerlo y decimos esta curva es la curva de consolidación normal, ¿verdad? La curva de consolidación normal. Y además la he aprendido a verla en otros ejes, en el eje E logaritmo natural de P, y conozco esa curva. Y ahí ya la he manejado varias veces. Vamos a usar el término he sufrido con esta curva, pero la conocen. Y por otro lado está la curva de expansión. Aquí está la curva de expansión. Y también he aprendido que tienen ciertas pendientes, ¿no? He dicho, y ahora sí le cambiamos de color, que la pendiente de esta curva está asociada con un coeficiente C sub C, índice de compresión, y la pendiente de esta otra curva está asociada con C sub S, índice de expansión. Compresión el primero, expansión el segundo, y también puedo escribir como recompresión. Y asumido que al expandirse o al comprimirse es la misma curva, por eso el de expansión o el de recompresión es el mismo, la pendiente acá. Y si hiciera eso desde otros puntos, entiendo que es una línea paralela. ¿Qué otra cosa he aprendido? En mi dibujo, por ejemplo, en el caso 3, ¿no? Y digo, ahora en este dibujo estoy en el punto 3. En el punto 3 he aprendido que hay un esfuerzo en esa situación, en ese momento geológico. Y el esfuerzo es sigma prima 0.
Pero antes ha habido un esfuerzo mayor en la historia geológica. ¿Cuál era el esfuerzo mayor en ese momento? Este de acá. Y digo, ese es el sigma prima C. De ahí viene que se defina para ese momento que... Para ese momento se defina que existe una razón de sobreconsolidación, sigma prima C sobre sigma prima 0. Y si el OCR es 1, entonces el suelo está normalmente consolidado. Si llega hasta 2, ligeramente sobreconsolidado, y más de 2 sobreconsolidado. Eso es lo que he aprendido en suelos 1. Ahora estamos repasando lo que sabemos. ¿Y por qué traemos esa relación esfuerzo-deformación ahora? Exactamente por eso. Porque la deformación es la que nos interesa. Detrás hay un asentamiento por consolidación. Y otra cosa. No, eso es todo. Entonces, con eso he repasado este punto. ¿Desean hacer alguna pregunta con relación a la curva, la relación esfuerzo-deformación, que no sabemos medir, pero sabemos que existe? Bien. Estas curvas, así que en concepto, lucen de esa manera, pero la verdad es que esas curvas tienen otra forma cuando uno las maneja desde el laboratorio. Y va a ser importante. La siguiente clase vamos a ver más detalles. Entonces, cuando uno las maneja desde el laboratorio, en función de sigma prima, no con logaritmo, luce así. Pero miren qué interesante, al descargar y después al recargar, no es la línea perfecta que había dibujado antes. Se da un loop, una histéresis. Es normal aquello. Por eso es que normalmente se dice expansión y recompresión son diferentes, pero se asume que son iguales, ¿no? Ahí está. Esa misma gráfica puede tomarse en función de E, en función del logaritmo de esfuerzo efectivo, la curva que acabo de ver. Pero noten con una pequeña idea para que sepamos que existe. Y lo mismo puedo expresar en función de la deformación volumétrica y el esfuerzo. Pero ahí la pendiente cambia, he aprendido también en suelos 1, la pendiente ya no es más CC, el índice de compresión, o el CR es el coeficiente MV. Primero un AB y entre 1 más el 0, el MV. Y de hecho, sí, todo eso he visto antes. A0. Igual voy a repetir ahora. Bien, entonces, ¿cuál es la idea en el asentamiento por consolidación una vez que yo sé aquello? La idea es que yo voy a tener una arcilla en mi subsuelo, voy a colocar una fundación y esa fundación va a producir un incremento de carga. Dibujemos eso bien. Pongamos claro y pongamos en este color. Entonces yo soy experto, capítulo 1, desde la primera clase y vengo haciendo eso cada vez, en calcular una carga neta, un incremento de esfuerzo efectivo. Y en función de la profundidad, ya puedo adicionalmente ver el incremento que me ha producido por debajo. Y yo ya soy experto en hallar cualquier cosa. En este tengo un suelo cualquiera, otro cualquiera, y tengo una arcilla. Y en esta arcilla se da ese incremento. Esa arcilla tiene una altura H. Esa arcilla tiene un E0 al medio inicial, un esfuerzo efectivo inicial, y tiene un incremento, y un incremento en la parte media. Y yo ya sé calcular aquello. Si tengo 2 estratos, 3 estratos, tengo que utilizar un programa, pero entiendo qué hacer. Sé calcular ese valor.
Bueno, ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con lo que hemos dicho hace un momento? ¿Cómo se relaciona con esta curva esfuerzo-deformación? Es muy fácil, les digo. Yo me imagino que estoy en una condición. Es cero, sigma prima cero, porque ese es mi estrato. Y luego pongo la carga neta y tiene un incremento. Entonces, miren lo interesante. Imaginémonos que ese punto donde yo estoy sea ese de ahí, un E0, y además un sigma prima cero en ese momento. Ahí construyo y le incremento una carga, y le incremento la carga hasta aquí. Y digo, el nuevo incremento es sigma prima cero más el incremento delta sigma prima b. Y ya sé calcular ese incremento. Vamos a ver más detalles después, pero ya sé calcular ese incremento. Y ahora, cuando he llegado ahí, yo tengo esta curva, esta relación, que no sé todavía cómo obtenerla, pero tengo la relación, sé que estoy en ese otro punto. Entonces hay un E final aquí, un E0 y un E final, y por lo tanto aquí entre uno y otro valor hay un valor de delta E, porque conozco la relación esfuerzo-deformación y conozco el incremento que se va a dar, ¿no? Eso me queda muy, muy claro. Entonces, si conozco el valor de delta E y conozco el valor de E0, definición, yo puedo decir cuál es la deformación volumétrica, delta B sobre B0. El volumen inicial, aquello. Y esto me conduce a delta E sobre 1 más E0, sin entrar en más detalle. Y si ahora considero una sola dimensión que no influye lo lateral, solo se deforma en sentido vertical y no lateral, entonces cambio a delta H. Y ese delta H sigue siendo delta E sobre 1 más E0. Y acabo de introducir consolidación primaria en una dimensión. Y digo, en ese caso, el asentamiento va a ser la altura, o sea, el asentamiento va a ser epsilon por h, entonces delta E1 más 0 por h. Entonces yo digo, muy interesante, entonces el asentamiento por consolidación va a ser esa ecuación. El delta E asociado con de dónde a dónde fui en la curva, con el incremento que se dio, el E0 de dónde partí y el estrato que se comprime. Visto de otra forma, aquí otra vez lo mismo. Me dice, yo sé que tengo una arcilla. En esa arcilla se da el asentamiento por consolidación. Esa arcilla tiene un espesor H0. Además, tiene ciertas condiciones iniciales de índice de vacíos y esfuerzo efectivo, ¿verdad? Y después de eso me dice, aquí vamos a hacer un incremento de esfuerzo sobre esto. Cuando haga el incremento de esfuerzo, yo conozco la carga neta y esa curva. Por lo tanto, si para esta arcilla yo tengo la relación E en función del esfuerzo efectivo y sé de dónde parto y a dónde llego porque conozco el valor E0, sigma prima 0 y llego a un otro valor, entonces conozco el delta E. Y por estas relaciones de definición de deformación, termino diciendo el asentamiento que se da es ese valor. Y ese asentamiento, ahí está la clave, es en una dimensión. Entonces, realmente el asentamiento que estoy calculando aquí en este momento, lo voy a poner con un asterisco. Ese asterisco de consolidación primaria no es nada más que el delta E sobre 1 más E0 multiplicado por la altura inicial de ese estrato de arcilla. Nada difícil. Entonces, primera parte, hemos aprendido la ecuación asociada. ¿Qué está involucrado? Todo lo que acabamos de mencionar. Pueden hacer sus preguntas.
Bien. Tenemos 10 minutitos para decir algo más. Inge, disculpe, tengo una pregunta sobre uno de los ejercicios. Disculpe que le haga ahora, pero hace rato me puse nerviosa verificando si estaban todos. En el ejercicio, en el último, en el 2.6, para cuando hallamos el coeficiente 1, el C de sub 1, dice el 7.62 entre el N60. Y bueno, leyendo el libro para este método de Terzaghi, no leí nada con respecto a la profundidad H o Z, ¿no? Y en el libro, el ejercicio dice que N60 es 24.33, pero ya en esta ecuación de C1 reemplaza el 25 que habíamos hallado con el otro método. Ese 24.33 se trata de un errorcito. Eso me ha confundido un montón y perdón. Entonces, pensemos en el problema. El problema es el de Terzaghi-Peck. Y creo que no lo he puesto aquí, ¿no? ¿O has visto el número aquí? Me estaba fijando si estaban todos los ejercicios, Inge, disculpe, me puse nerviosísima. Entonces, en este momento, el problema 2.6, 2.5 es el que aparece con Terzaghi-Peck, o el 2.6. El 2.6, Inge. El 2.6. Y en el 2.6 aquí anoté la idea de Burland y Burbidge, y detrás de eso, sí, y no lo he puesto aquí en esta presentación, aparece evidentemente el método de Terzaghi-Peck, porque pregunta eso adicional, ¿no? Entonces hay que poner evidentemente Terzaghi y Peck. Y en esa de Terzaghi-Peck viene da Polonia, porque no hay una, ¿qué se puede decir? No hay una placa real, lo que hay es SPT. Entonces, ese Terzaghi-Peck en el fondo es el método de da Polonia, y ahí aparece la ecuación sobre el N60. Y ese N60 hay que buscar, y esa es la pregunta, ¿qué dice da Polonia? ¿Es sobre 2 veces B? ¿Es sobre cualquier otro valor, 1B o 1,5 de B, o cualquier otra ecuación? Y eso es lo que realmente no queda claro, ¿no? Esa es básicamente la idea y esa es la pregunta. Y en este instante, denme un segundo, voy a ver si encuentro eso como información adicional. Denme un minuto. Bien, y eso es algo que no tengo realmente a la mano, entonces vamos a dejar para la siguiente clase que les responda la profundidad que involucra aquello. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar la respuesta y voy a decir ahí está bien 2 veces B y lo que sea para la siguiente clase. Como ustedes se han dado cuenta de ese detalle, es muy importante que en su práctica digan esto
no está claro, ¿no? Si ya han subido, ya han anotado, si van a subir, tienen 5 minutos, anoten. Este valor debe verificarse, ¿no? Cosas de ese estilo, porque han hecho el ejercicio. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, gracias. Bien. Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo calcular el asentamiento. Todavía faltan más cosas, no cabe duda. Pero la idea general del de consolidación, somos expertos en inmediato. Tienen pocos minutos para cerrar su tarea. Y para la siguiente, solo un ejercicio, el 2.7 para el lunes. Este viernes, mañana, voy a tomar el examen de mesa, la mesa de examen que no tomé, entonces no van a recibir un vínculo. Dedíquense a otra cosa, los veo el lunes. ¿Pueden hacer alguna pregunta más si desean? Bien, entonces quedamos ahí. Tengan buen fin de semana. Gracias, Inge. Igualmente, hasta luego. Hasta el lunes, Inge.